Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con cálculo vectorial y en este vídeo 6 vamos a averiguar si el campo vectorial, este que nos dan aquí en pantalla, procede de una función potencial y por lo tanto va a ser un campo conservativo. Vamos a por ello. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. En el ejemplo nos dicen averiguar si el campo vectorial, este que nos dan aquí, es conservativo. En caso afirmativo, hallar la función potencial del cual deriva. Muy bien. Nosotros, para averiguar si un campo vectorial es conservativo y por lo tanto procede de una función potencial, sabemos que se deben cumplir las siguientes condiciones. Las parciales, estas, tienen que ser iguales. Es decir, parcial de la componente en y con respecto de x tiene que ser igual a la parcial de la componente en x con respecto a y. La parcial de la componente z con respecto de x es igual a la parcial de la componente x con respecto a z. Y la parcial de la componente z con respecto de y tiene que ser igual a la parcial de la componente y con respecto a z. Entonces esto, si se cumple, entonces podemos asegurar que existe función potencial, ya que el rotacional de las componentes del campo vectorial, el rotacional calculado, va a ser igual a 0. Muy bien, entonces a esto se le denomina teorema de Schwarz. Entonces, si se cumple el teorema de Schwarz, existe función potencial. Muy bien, pues entonces fx, es decir, la componente en x del campo de fuerzas, es toda esta expresión de aquí, que va acompañada con el versor y, la ponemos aquí. Fi es la segunda componente y fz es la tercera componente. Muy bien, por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es calcular las derivadas estas. Perfecto. Por lo tanto, la parcial de la componente en y con respecto de x tiene que ser igual a la parcial de la componente en x con respecto a y. Perfecto. Sabiendo que f de x es esta componente y f de y es esta componente, hacemos las parciales correspondientes y vemos que 2x y z menos 4y es igual a 2x y z menos 4y. Podéis derivarlo vosotros y veréis perfectamente cómo se cumple. Muy bien. Después calculamos la parcial de z con respecto a x y la parcial de la componente x con respecto a z. Entonces jugamos con estas componentes, la componente en x y la componente en z. Entonces, haciendo las derivadas correspondientes, llegamos a que 2xy más 2z es igual a 2xy más 2z, por lo tanto también se cumple. Y ahora, por último, que la parcial de la componente en z con respecto a y tiene que ser igual a la parcial de la componente en y con respecto a z. Bien, por lo tanto ahora jugamos con la componente en y con la componente en z. Haciendo las derivadas correspondientes, llegamos a que x cuadrado es igual a x cuadrado. Y por lo tanto estamos viendo que estas igualdades se cumplen. Es decir, el teorema de Schwarz se está cumpliendo. Por lo tanto, como coinciden las derivadas parciales, podemos asegurar que existe función potencial. Entonces también podemos asegurar que el campo es conservativo. Eso es debido a que el rotacional del campo vectorial que nos dan es igual a 0. Si calculáis el rotacional de ese campo vectorial en un papel aparte, veréis que da 0. ¿Vale? Tener cuidado, no os equivoquéis. Muy bien. Por lo tanto, ahora para calcular la función potencial lo hacemos de la siguiente manera. Partimos de las componentes en x, en y y en z. Recordemos que son estas componentes. Sabemos que la parcial de la función potencial que estamos buscando con respecto a x tiene que ser igual a la componente en x. Perfecto. Por lo tanto, podemos poner perfectamente que la función potencial, que depende de x, de y, de z, es igual a la integral de la componente en x, 2x y z más z cuadrado menos 2y cuadrado más 1, que es toda esta componente de aquí, por diferencial de x. Pero claro, a esto le tenemos que sumar una constante. A cualquier integral, al final le sumamos una constante. Como hemos integrado con respecto de x, entonces la constante va a ser, lógicamente, una constante que va a ser una función de y de z. Porque aquí, lógicamente, hemos mantenido constantes y z. ¿Vale? Tenerlo en cuenta eso. Muy bien, por lo tanto, integrando con respecto de x, esto nos da x cuadrado y z. Tener en cuenta que aquí solamente 2 y z se mantienen como constantes. Aquí ponemos x cuadrado partido por 2 y este 2 desaparecen. Por lo tanto, nos da x cuadrado y z más xz cuadrado, porque aquí es una constante y le agregamos la x, menos 2x y cuadrado, le agregamos la x, más x. Ya tenemos esta integral realizada. ¿Qué es esto de aquí? Y le sumamos la constante, que es una función en y z.
Muy bien, perfecto. Ahora vamos a la siguiente. Sabemos que la parcial de la función potencial con respecto de y es igual a la componente en y. Por lo tanto, de aquí vamos a que la parcial de toda esta expresión, porque esta expresión es u, con respecto de y es la componente en y. ¿Vale? Tenerlo en cuenta eso. Muy bien. Por lo tanto, si nosotros derivamos con respecto de y todas las partes de esta expresión, llegamos a que x cuadrado z menos 4xy más, tener en cuenta que ahora tenemos que hacer también la parcial de rho de i z con respecto de y, esto tiene que ser igual a la componente en y. Y la componente en y es esto, x cuadrado z menos 4xy. Es decir, lo igualamos a la componente en y. Vale, evidentemente esto se nos va a ir, porque son exactamente iguales, y de aquí vamos a que la parcial de rho de iz con respecto de y es igual a 0. ¿Esto qué significa? Esto significa que lógicamente la función depende de z solamente, entonces de aquí nosotros podemos poner que rho de iz es una función que depende de z, ¿vale? Muy bien, pues ya está. Entonces ahora vamos a la tercera parte. La tercera parte es que la parcial de la función potencial con respecto de z es igual a la componente en z. Perfecto. De aquí nos vamos a que x cuadrado y más 2xz, tener en cuenta que la parcial de u con respecto de z es esto de aquí, derivar toda esta función. Entonces, si nosotros derivamos esta función con respecto de z, se nos queda x cuadrado y, porque es una constante, este 2 baja, multiplicando 2xz, y ya está, todo lo demás desaparece porque no lleva z, y se mantiene como constante. Perfecto, pero aquí tenemos que calcular la derivada también de la función en z con respecto de z, y esto lo tenemos que igualar a la componente en z, que es esta de aquí. Entonces esto es igual a x cuadrado y más 2xz menos 2. Pues bien, esto de aquí se nos va a ir. Por lo tanto, podemos poner que la función en z es igual a la integral de menos 2 por diferencial de z. Tener en cuenta que esto y esto desaparecen. Y solamente se nos queda el menos 2. Y si nosotros despejamos la función rho de z, es la integral de menos 2 por diferencial de z. Y al final nos da menos 2z más una constante k, que esta constante ya es una constante convencional. ¿Vale? Por lo tanto, ya lo tenemos, porque sabemos que la función en iz es igual a la función en z, y entonces lo único que tenemos que hacer es sustituirlo aquí arriba. Por lo tanto, esto nos lleva a que nuestra función potencial es toda esta expresión de aquí, x cuadrado y z más xz cuadrado menos 2xy cuadrado más x, a la cual sumamos la función en y en z, que en este caso es en z solamente, menos 2z más k. Bien, pues esto es nuestra función potencial. Si ahora vosotros practicaréis un poco las derivadas parciales, parcial de u con respecto de y, parcial de u con respecto de x y parcial de u con respecto de z, os daríais cuenta que al derivar esta función potencial nos irían dando las componentes de nuestro campo vectorial. ¿Eso qué significa? Que nuestro campo es un campo gradiente, y los campos gradiente son los campos que proceden de campos escalares. Y los campos gradiente son conservativos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Espero que lo hayáis entendido, que hayáis visto un poquito el mecanismo de cómo se calcula la función potencial. Haremos un par de ejercicios más sobre esto. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!